buenos amigos, sean bienvenidos a este nuevo podcast. La verdad ya traía unas ganas de hacer un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre optimización de código. Sé que a muchos pues esto les da un terror, ¿ok? Vamos a hablar de lo que es esto, pero más que todo vamos a hablar sobre algunas herramientas y técnicas que te voy a dar, o conceptos básicos que debes de tomar en cuenta para poder optimizar bien tu código. Primero hablemos qué es optimización de código, para que todos puedan entender. Cuando nosotros tenemos un software, a veces son software grandes, no funcionan correctamente, o funcionan correctamente pero no lo hacen de la mejor manera. Y la verdad, esto es importante, que funcione de la mejor manera, porque recordemos que no todos los usuarios tienen el mismo equipo, o la misma red, o etcétera, ¿no? Pero bien, en este campo, nosotros tenemos más que todo una rama en las matemáticas que estudia la optimización de algoritmos. No vamos a profundizar en eso. Lo que trato de hacer es que por encima sepamos cómo optimizar un código. Y para eso les voy a dar una regla de oro sobre la optimización que todos ustedes deben de tomar en cuenta desde que comienzan a escribir un software hasta que lo terminan. Y la regla es muy fácil. Un código no puede ser optimizado si no funciona. ¿Sí? Tienen que tomar eso en cuenta. Yo sé que es difícil porque a mí me pasaba. A mí me pasaba que yo era loco, yo decía, este código debe de funcionar perfecto, si no, no está funcionando bien. Y la verdad no es así, jóvenes. La verdad, tú cuando construyes una interfaz gráfica, solo haz que funcione, es tu primera prioridad. Ya después vas a ir agregando nuevas funcionalidades, vas a ir agregando, por ejemplo, validaciones y luego vas agregando que ese código te funcione más óptimo. ¿Por qué? Mira, te lo voy a explicar por qué. Por ejemplo, cuando estás construyendo una casa, vamos a suponer que es una casa moldeable, es decir, que si una pared la construís mal, la puedes modificar. Entonces, cuando tú estás construyendo esto, tú lo puedes modificar. O por ejemplo, cuando hacen las vasijas de barro, que sabemos que según va el alfarero, va modificando, ¿no? Entonces, así pasa con el software, que según lo vas construyendo, tú lo puedes ir manipulando. Pero tú no puedes hacerlo perfecto desde el principio, porque no sabes más adelante qué otra funcionalidad va a tener que va a dañar el proceso de tu código. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener bien claro también lo que queremos en nuestro software. Y esto es muy básico porque si tú no sabes qué va a tener tu software, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Pero cuando digo esto no me refiero a solo saber así, sí, yo quiero que por ejemplo sea un login, no. Yo me refiero a que sepas específicamente qué va a hacer. Por ejemplo, cuando tú le das clic a un botoncito y de repente esperas dos campos, y esos dos campos no vienen, ¿qué va a pasar? Entonces, para eso también en análisis y diseño recuerdo que hacíamos exposiciones y muchas de las personas no ponían atención a este tema. Y ese es el detalle, que a veces no prestamos atención a los detalles pequeños. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer optimización de código, debemos de comprender, por ejemplo, qué tipo de test vamos a hacer, qué normas debemos de seguir, cuáles son los niveles de optimización, etcétera, ¿no? Muy bien, yo soy programador Java y la verdad me dedico mucho a hacer esto. Y recuerdo que siempre cuando dejamos una semana para optimización de código, los cambios son muy drásticos. Hay que ir modificando según vamos escribiendo código, porque eso se le llama optimización prematura. Muy bien, sigamos entonces. Les voy a explicar algo muy interesante y no vamos a profundizar en los tests. Pero hay dos tipos de test que yo quiero que entiendan. Los test de caja blanca y los test de caja negra. ¿Por qué les explico esto? Porque así es como nosotros vamos a ir estructurando nuestro código. Ahora bien, los test de caja blanca son pruebas estructurales, conociendo el código y siguiendo su estructura lógica. Se puede diseñar pruebas destinadas a comprobar que el código hace correctamente lo que el diseño de bajo nivel indica y otras que demuestren que no se comporta adecuadamente ante determinadas situaciones. Ejemplos típicos de ellos son las pruebas unitarias. Se centran en lo que hay codificando o diseñando a bajo nivel, por lo que no es necesario conocer la especificación de requisitos, porque otra parte será difícil relacionar partes diseñadas a muy bajo nivel. Para que ustedes entiendan esto es, por ejemplo, hagamos una función sumar. Ustedes dicen, esta función, o vamos a suponer incrementar en 1. Esta función lo que va a hacer es que cuando yo le pase un parámetro me lo va a incrementar en 1. Entonces, si por ejemplo yo le paso 4, él debería devolverme 5. Si ustedes se fijan, ustedes no saben para qué van a usar esta función. O sea, nadie sabe para qué se va a utilizar. Sí sabemos que va a incrementar, pero nadie sabe para qué quieren incrementar o qué es lo que desean hacer. Entonces, estos tipos de test les van a servir para poder
saber si funciona bien la estructura de nuestro código. Y luego están las tests de caja negra, que son pruebas funcionales. Se parte de los requisitos funcionales a muy alto nivel para diseñar pruebas que se aplican sobre el sistema. La necesidad de conocer cómo está construido por dentro. Las pruebas se aplican sobre el sistema empleado a un determinado conjunto de datos y la entrada observando las salidas que se producen para determinar si la función está desempeñando correctamente por debajo de la prueba. Las herramientas básicas son observar la funcionalidad y contrastar la especificación. Muy bien, no sé ustedes con qué tipos de lenguajes de programación programan, pero bueno, yo les voy a decir qué herramientas utilizar en ciertos lenguajes que yo utilizo en mi día a día. Entonces bien, para que entendamos los test de caja negra, esos ya son pruebas que nosotros estamos probando las funcionalidades, ¿sí? Entonces, estas ya están a un nivel un poco mucho más alto. Entonces, ya esto a nosotros nos interesa saber cómo está construido por dentro. Volviendo a la función de incrementar en 1, nosotros debemos de saber cómo funciona ese código por dentro, de qué manera. Entonces, si ustedes se fijan, en el anterior no les importaba cómo estaba el código. Y ahora sí ya nos importa cómo se encuentra el código, cómo interactúan las funciones entre sí. Esto es importante que lo entendamos porque a la hora de hacer optimización de código, comúnmente cuando yo comienzo a hacer esto, primero escribo test unitarios. Porque cuando ya comienzo a estructurar código, yo quiero que mi código, nuevamente estructurado, funcione correctamente. Esto es importante porque imagínense, estoy haciendo, por ejemplo, una aplicación que tiene 5 módulos. Vamos a suponer que primero es facturar, la segunda es cliente, la tercera, por ejemplo, es productos, la cuarta son reportes y de repente la quinta un login, algo así. Entonces, para que ustedes entiendan, cuando nosotros programamos el código, primero, nosotros ya nos pasan el proyecto. Mira, David Briones, este es tu proyecto que debes de realizar. Entonces yo agarro el proyecto y comienzo a programarlo. Una vez yo ya lo tenga todo programado, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que comúnmente se hace son test unitarios. Estos test unitarios te van a permitir que puedas probar cada función de nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, si utilizas aplicaciones si programas en Java, yo te recomiendo utilizar JUnit, aunque ya ahorita JUnit en la versión 5 ya ha cambiado y es súper cool. A mí me encanta, la verdad, utilizarlo con herramientas como Spring o también hacer test unitarios así normal. Y utilizar Maven o Gradle, que son herramientas que la verdad son gestores de paquetes. No sé cómo hay gente que todavía en 2019 está programando aplicaciones y no utilizan un gestor de paquetes. No utilizan eso, no entiendo por qué. Disculpen que se pierda ahí la tonalidad, pero es que la verdad, soy así, la verdad. Entonces bien, ahora, si estás utilizando JavaScript, yo te recomiendo que utilices, primero el gestor de paquetes de Node. Segundo, que utilices, puede ser Karma.js o puede ser también, Phantom se utiliza más que todo para el otro tipo de pruebas que ya lo podemos hablar. Que por ejemplo, cuando tenemos aplicaciones web, nosotros queremos probar si nuestra aplicación está haciendo correctamente lo que nosotros queremos. Y por ejemplo, yo utilizo Phantom para tomar capturas en diferentes resoluciones. La verdad, les voy a hacer un curso de eso ya pronto. Pero bien, no me quiero centrar mucho en lo que son tests, pero sí les quiero dar esas herramientas. Entonces, fíjense que les voy a decir que de hecho también utilizo un automatizador de procesos. Porque a veces cuando tenemos un código muy grande, tenemos que hacer muchos tipos de pruebas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos muchos tipos de pruebas, imagínense que hay bastante, ya hay un flujo de trabajo súper grandísimo. Y nosotros necesitamos que nuestro código funcione eficiente y queremos estar probando que ese código esté funcionando. Entonces, por ejemplo, si utilizan Java o cualquier lenguaje de programación, les recomiendo utilizar Jenkins. Les voy a hacer un curso para eso. Pero si utilizan, por ejemplo, JavaScript, pueden utilizar Gulp. Pero también pueden usar Jenkins para que no tengan que aprender dos herramientas. Ahora bien, una vez entendiendo esos dos tipos de test, vamos a hablar de las normas. ¿Qué normas debemos de seguir? ¿Ok? Entonces bien, las normas que se deben de seguir es que el código de salida de ninguna manera cambia el sentido del programa. Esto es muy importante porque nosotros nos confundimos a veces. Recordemos que por eso les dije que tenemos que hacer test, porque el código de salida no debe de estar modificándonos el sentido del programa. O sea, el programa, por ejemplo, va a funcionar de diferentes maneras, pero la salida es la que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo una función, por ejemplo, hacer casa, vamos a decir así. La primera vez que la hago, cuando yo hago esta función, yo defino mi algoritmo a lo rápido, yo ya sé cómo lo quiero.
digo, por ejemplo, pegar bloques, mezclar no sé qué y todo eso. Entonces, la primera vez que yo lo hago, siempre nos va a salir imperfecto. No somos los mejores. Hay un campo en la matemática que estudia la optimización de algoritmos y es súper genial. Solo que no nos vamos a meter porque a esto necesitaríamos gente súper profesional. Y nosotros queremos una guía rápida. Entonces, bien, lo siguiente que debemos de tomar en cuenta es que cuando nosotros hacemos la primera vez, a la segunda vez debemos de saber que la salida, la casa debe de estar construida de la misma manera que estaba la primera, solo que ahora debe ser mucho más rápida. Y acá viene la segunda cosa que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? O sea, lo que se debe de las normas. La optimización debe de aumentar la velocidad del programa y si es posible, el programa debe exigir menos cantidad de recursos. ¿Ok? Esto es súper importante porque es lo que les estoy diciendo, la casa debe de verse igualita, solo que debe de ser mucho más rápida. ¿Qué es lo que van a considerar? Si van a considerar, por ejemplo, CPU, ustedes deben de saber que deben de hacer mejores estructuras en sus programas, mejores algoritmos, que ya les dije, optimización de recursos. También, si van a hacer, por ejemplo, quieren menos recursos de RAM, ustedes deben de considerar, por ejemplo, menos variables o estructuras de datos mucho mejores. Por esto es importante que ahora la gente, fíjense que yo encuentro gente que se burla del sistema educativo, que dice, no, que en el colegio, en la universidad te enseña estructura de datos y eso ya no se necesita, ahora lo haces con una librería. Y al no entender cómo funciona una librería, veo a gente descargándose miles de librerías cuando solo quieren hacer una pinche interfaz gráfica que la pudieron hacer hecho a mano. Por ejemplo, yo veo gente instalando Hibernate y todos los módulos completos cuando solo quieren hacer un CRUD bien simple. Eso yo lo hago con JDBC y me funciona mucho mejor. Para los que no me entienden, a veces hay gente que utiliza ORM, pero se puede hacer a mano. Pero eso sí, siempre sepan medir. Por ejemplo, Java, yo tengo calificado de Java. Mi experiencia con Java es que es una bestia comiéndose los recursos de RAM. Pero eso sí, la abstracción de datos es súper genial y eso a mí me hace entender mucho mejor, me ahorra CPU, etc. ¿Ok? Cuando van a hacer, por ejemplo, optimizar la red, deben de tomar en cuenta, por ejemplo, las cantidades de peticiones que hacen a un servidor, a una base de datos, tomar una caché, por ejemplo, para que no se estén haciendo muchas peticiones. Y cuando van a hacer una optimización, por ejemplo, en el disco duro, lo mismo. Tienen que saber cuándo van a abrir un archivo, cuándo lo cierran, tienen que cerrarlo, no tienen que mantener muchos archivos abiertos, etc. ¿Ok? Siempre la optimización de recursos es esa, que esa función que ustedes hicieron debe siempre de estar funcional y debe de agarrar los menos recursos. Ahora bien, la optimización debe ser rápido y no debe retrasar el proceso de compilación en general. Esto es muy importante porque la función que ustedes van a hacer tiene que ser simple, que sea fácil de entender. Por ejemplo, yo me acuerdo, y esto se lo voy a contar, cuando yo hacía, por ejemplo, programas así como motores de leer texto, etc. Yo recuerdo que yo me creaba un montón de funciones, fábricas y toda la onda, pero las cosas al final me costaba demasiado, mucha abstracción. Ahora, ¿cómo hago? Les voy a contar. Cuando quiero hacer una función, por ejemplo, para hacer algo complicado, por ejemplo, un programita que hice un poquito complejo es, por ejemplo, poder entender archivos HTML, buscar ciertas interpolaciones como las que funcionan. Para los que no entienden qué es una interpolación, imagínense que ustedes colocan una expresión entre llaves y quieren que ahí se sustituya un valor, por ejemplo. Entonces yo recuerdo que antes tenía que crear un montón de archivos y ahora no. Ahora, primero en un método sencillo, creo el método que va a hacer esa ejecución de esa función que yo quiero y después comienzo a ver el código y comienzo a estructurar, a separar códigos. Digo yo, por ejemplo, me gustaría ahora crear otros tipos de interpolaciones o ciertos parámetros nuevos que le quiero agregar. Y así voy estructurando el código y voy sacando las funciones que antes sacaba que no sabía para qué iba a funcionar, pero que ahora sí sé para qué funcionan. Miren, una técnica que yo utilizo mucho y me encanta es, por ejemplo, meterme a las librerías de Spring, porque Spring es open source. Spring Framework, para los que no entienden, es un framework para Java. O, por ejemplo, meterme a las librerías de alguna biblioteca que yo estoy utilizando para programar y comienzo a ver el código y a hurgarlo, a entender cómo funciona. Y ahí es donde estos frameworks me han levantado más la mente, porque sí me encanta framework. Y pues bueno, en proyectos grandes siempre lo utilizo. Ok, ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente, los niveles, ¿sí?
Los esfuerzos para un código optimizado puede ser en los distintos niveles de la elaboración de un proceso. Por ejemplo, al principio nosotros debemos de saber reorganizar el código y todas esas cosas, que era lo que les estaba diciendo, separarlo. Después generar un código intermedio. El compilador puede modificar el código intermedio por dirección de cálculos, etcétera, para tener menos lazos. Ustedes saben, este código intermedio, pues bueno, si ustedes por ejemplo utilizan Java, conocerán un poquito lo que son los bytecodes, etcétera, ¿no? Al tiempo que se produce la máquina, el destino del código, el compilador puede hacer uso de la jerarquía de memoria y registros de CPU. ¿Ok? Fíjense que así es como nosotros vamos a ir optimizando. Ahora bien, la optimización tenemos que saber que a veces es dependiente de la máquina y es independiente de la máquina. Por ejemplo, vamos a hablar uno que sea independiente de la máquina, ¿sí? En esta optimización, el compilador toma el código intermedio y transforma parte del código que no implique registros de CPU o ubicaciones de memoria absoluta. Vaya, por ejemplo, un ciclo while que vamos a imprimir los primeros 10 números del 1 al 10. Este código implica repetir la asignación de elemento identificador que si suponemos de la forma como les estaba diciendo. Por ejemplo, tenemos un ítem que cada vez va incrementando. Ese código, si ustedes se fijan, no importa la máquina en la que lo vayan a ejecutar, etc. Ahora bien, cuando ya son dependientes de la máquina, ya tenemos otros tipos de cosas. Por ejemplo, cuando tenemos red, disco, etc., ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos este código. Que, por ejemplo, Java, algo que sí me encanta es que como es lenguaje de programación orientado a objetos, nos permite hacer muchas abstracciones y crear cosas súper geniales. Entonces, a la hora de crear un programa que tenga una optimización buena, con Java pues yo veo que es bastante genial. Ahora, lenguajes de script se hace un poquito complicado. Por ejemplo, JavaScript a mí se me hace complicado, por ejemplo, utilizar Reflection para no estar escribiendo tanto código. En JavaScript es un poquito más diferente. Aunque yo creo que también son las costumbres. Pero el detalle está que cuando tenemos lenguaje así como JavaScript, que todo está como script, recordemos que tenemos variables globales, etcétera, y que a veces hay interferencias. Entonces es más complicado optimizar código. Pero, ¿qué es la solución que yo les puedo dar? Utilizar TypeScript. Yo, por ejemplo, utilizo mucho TypeScript para escribir, porque este sí es un lenguaje de programación orientado a objetos. Cuando tenemos un lenguaje de programación orientado a objetos, podemos hacer bastantes optimizaciones de memoria, aunque yo sé que también es mucho más código, pero ya después compilado se ve mucho mejor. Ahora bien, ustedes tienen que entender lo siguiente. Tienen que tener un flujo gráfico en el que les describa cómo funciona su programita, sus funciones que ustedes van a optimizar. Porque ahí ustedes van a poder entender mejor en dónde van a optimizar, ¿sí? Voy a darles un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen lo siguiente. Déjenme pensar. Vaya, supónganse que ustedes tienen la siguiente función, la cual es llamar las últimas 10 personas más inteligentes que tienen. Y hay otro formulario en el que están insertando una nueva persona que es súper inteligente. Pero ahora bien, cuando nosotros vamos a insertar, vamos a traernos cada una de estas personas, se tienen que realizar ciertos cálculos. Por ejemplo, se suman todas las memorias, todas las clases, todos sus estudios, y así se hace un ordenamiento para saber cuáles son las 10 personas más inteligentes. Y cada día se están insertando nuevas personas. Cuando ustedes van a hacer la optimización de esto, primero tienen que copiar en un papelito qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, declarar una variable en la que voy a guardarla, me la traigo de la base de datos, luego la renderizo, etc. Ok, ya la tienen la función, ya funciona. Ahora tomen en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, aquí toman en cuenta la red, la memoria, etc., ¿no? Entonces, este formulario, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos optimizar? ¿Cómo podríamos hacer que funcione mucho más rápido? Por ejemplo, esas 10 personas, como está haciendo cálculo cada vez que se los trae, ¿qué pasa? Que podríamos, por ejemplo, hacer una caché y que cuando vuelva a repetir, se traiga los datos de la caché o le mande los datos de la caché desde la base de datos, que no vuelva a hacer ese cálculo. ¿Qué es una caché para los que no tienen? Es una memoria de acceso rápido. Por ejemplo, todo lo que yo estoy haciendo ahorita, yo lo tengo copiado en un bloc de notas, todo el guión. Eso es una caché porque ya después lo voy a borrar y no lo voy a necesitar. ¿Sí? Es diferente a lo que es una memoria así normal, porque una memoria de lo que se guarda en el disco duro siempre queda ahí. Pero la caché es una memoria de acceso rápido para que no se vaya hasta el fondo, ¿no? Entonces estos cálculos se ejecutarían una sola vez. Pero ahora, recordemos que tenemos un nuevo formulario en el que vamos a ingresar a una nueva persona. Y acabamos de decir que la optimización no debe interferir. O sea,
si yo vuelvo a insertar una nueva persona y de repente esta es mucho más inteligente, no me va a salir porque nosotros tenemos datos de la caché. Entonces tendríamos que actualizar la caché. Entonces ahora, si ustedes se fijan, optimizar código no quiere decir que vas a escribir menos código, sino que te va a funcionar mucho mejor, ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta esto, debemos de eliminar el código que ya está muerto. Y esto es bien complicado a veces, porque créanme que a veces tenemos código que no sabemos para qué funciona, o no sabemos si nos va a hacer daño. Pero ahora bien, recordemos que teníamos nuestras pruebas unitarias, y acá viene lo que les estaba diciendo. Si nosotros eliminamos un código y ese código no afecta o sí afecta, nos vamos a dar cuenta a la hora de test unitarios. Esto lo digo por si a veces pasa, o sea, sí tenemos que saber cuando un código no funciona. O sea, si el que no sabe, pues, ¿me entiende? Pero los test unitarios nos van a confirmar si es cierto lo que estamos diciendo. Y es muy común también tener bastantes test unitarios, sobre todo meter datos a lo loco. O sea, cuando digo a lo loco es datos, por ejemplo, que no nos esperaríamos. Por ejemplo, si vamos a sumar dos números y tenemos que esos dos números los digita el usuario, por ejemplo, un test podría ser ¿qué pasaría si una persona no ingresa ningún número? Entonces, ese tipo de comportamientos debemos de tenerlos. Ahora tenemos que eliminar la redundancia también. La redundancia me refiero, por ejemplo, a bastante... Vaya, yo tenía esto. Yo lo que hacía, yo me acuerdo que tengo una librería ahí que la programé y que funciona un poquito malita, pero ya después la optimicé y funciona mucho mejor. Porque esto es otra cosa muy linda, que cuando optimizamos código nos funciona mucho mejor y es más fácil de entender. Pero recuerdo que tenía un código en el que yo tenía una función que, por ejemplo, me daba todas las propiedades de una clase, con reflection, claro. O sea, yo le preguntaba, ¿qué propiedades tiene esa clase? Y yo recuerdo que habían clase persona y luego tenía, vaya, no importaba con qué tipo de clase funcionaba, pero cada clase tenía una anotación. Por ejemplo, una era para un prototipo, otra era para componentes, otra para servicios, etc. Y yo recuerdo que yo hacía copiar y pegar ese código para que cada uno funcionara. Esto es redundancia. Copiar y pegar el código es redundancia. Tenemos que crear una función que funcione para sin tener que estarla copiando muchas veces, pues. Entonces, ya después de tomar en cuenta esto, tenemos que volver a ejecutar los tests y comprobar que nuestro código está funcionando correctamente. Entonces, esto son las reglas básicas que ustedes deben de tomar en cuenta para la optimización de código. Espero que les haya servido los consejos que les acabo de dar. Ahora les voy a dar qué herramientas pueden utilizar o de qué manera lo deben de utilizar. Yo utilizo una herramienta en Java que se llama VisualVM. VisualVM es una herramienta para poder ejecutar un archivo de Java y poder saber, por ejemplo, cuánto utiliza de RAM, cuántos hilos de ejecución, cuánto de repente conexión de red, etc. No le voy a abrir esto porque es un podcast. Solo lo voy a dejar para que vaya usted y investigue la herramienta. O también voy a grabar un nuevo video sobre eso. Ahora bien, me preguntarán para JavaScript qué me recomiendas del lado del frontend. Yo les recomiendo utilizar una herramienta que es Firefox Developer. Sí, yo sé, todavía se niegan. ¿Por qué Developer? Miren, Developer porque yo recuerdo que cuando yo comenzaba a programar, yo llamaba peticiones asíncronas, o sea, con Ajax, y hacía peticiones que ni cuenta me daba. Y a veces las repetía. Había mucha redundancia. Entonces, con un navegador que les permita leer todo esto, les va a decir, por ejemplo, en qué partes están fallando, por ejemplo, en qué partes tienen bastante memoria. Y algo que he visto es que el Firefox, en lo que es la parte de la pestañita en la que nosotros tenemos el inspector, le va a permitir ver todo eso. Por ejemplo, van a poder depurador, el red, estilos de códigos, rendimiento, memoria, borrar códigos CSS, probar, etc. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Y un plugin que yo utilizo mucho se llama Augury, que es para Angular, ¿sí? Y para Spring utilizo mucho el depurador que tiene IntelliJ IDEA. Y el IntelliJ IDEA, con un plugin, nosotros lo podemos conectar a lo que es el VisualVM. Y así estaríamos funcionando super cool. Entonces, bien, amigos, esto ha sido todo por ahora. Si sabrán, hoy grabé con un nuevo micrófono y de hecho ese micrófono pues nos lo dio un suscriptor. Le doy las gracias desde este video este podcast, porque sin ustedes este canal, bueno pues no sé con quién hablaría, con nadie obviamente. Y la verdad pues a veces me cuesta grabar un poco los videos, les voy a comentar por qué. Pues porque también tengo un poquito de déficit de atención, o sea a mí me cuesta concentrarme en una cosa. De hecho, por ejemplo, en este video
Habían por ratitos que estaba hablando y no sabía ni lo que decía, y no es porque no sepa. Lo que pasa es que a veces pues pierdo el hilo sobre lo que estoy haciendo, y es normal. Entonces quiero que me disculpen por no grabar muchos videos seguidos. Lo que estoy haciendo ahora son dinámicas. Trato de salir más seguido, copio los guiones de mis videos para no perderme el hilo, porque incluso a veces hasta incluso esto que estoy diciéndoles ahorita, por ratitos pierdo el hilo y vuelvo a recuperarlo. Pero la verdad, esto pues así me ha pasado en todos los videos y se me hace difícil. De hecho, les voy a comentar que en el colegio, por ejemplo, a veces pierdo también lo que estoy entendiendo. Entonces, eso ha sido casi toda la vida. Entonces se me ha hecho más difícil, créanme que se me hace difícil. Entonces yo trato de estudiar a mi manera, buscar mis horarios, cómo me sienta mucho mejor. Aparte que a veces también hasta me pongo mucho más agresivo, a veces no, a veces soy un poquito medio raro. O sea, soy una persona, creo que un poco fumada, por así decirlo. Y créanme que grabar estos videos me hace sentir mucho mejor. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este podcast y espero que este audio quede súper cool. La verdad que vamos a estar grabando muchos más videos y el próximo año esperemos que vengan nuevas ideas, nuevas oportunidades y muchas cosas nuevas. Así que chao amigos, hasta la próxima.